Hola, ¿cómo estáis? Otra semana más en Brújula de Mercados. En esta ocasión, este reporte, y como no podía ser de otra manera porque está absolutamente en todas partes, va a tratar de el virus de origen chino, el coronavirus, y cómo algunos medios de comunicación ya han dicho, incluso han apostado, han especulado con la idea de que este coronavirus, este virus de origen chino, podría ser incluso un catalizador para un crash bursátil peor de la crisis subprime, de la crisis de las hipotecas del año 2008. ¿Hasta qué punto eso es cierto o qué repercusiones podrá tener? Ya sabéis que en este espacio lo que trato de hacer es ir un poco más allá de lo que la información convencional te está dando a través de los reportes habituales. ¿Y cómo lo hago? Sacando gráficos, sacando datos, sacando artículos polémicos y trayendo material sobre todo de los bajos suburbios de las redes de internet, de aquellos blogs financieros generalmente norteamericanos que son contracorriente y que generalmente te están diciendo la verdad sin pelos en la lengua, ¿vale? En ese caso, una parte de lo que voy a comentar es, ¿han ocurrido otras cosas que no sean la maldita gripe asiática esta que de origen chino, que está por todas partes? Sí han ocurrido más cosas, pero las comentaré brevemente porque realmente sí es cierto que tiene una repercusión fundamental en el mercado financiero lo que está ocurriendo. No solamente en el mercado financiero como tal, no en las bolsas, sino en los mercados de energía. El petróleo se está hundiendo, las monedas vinculadas al petróleo también, y por supuesto el yuan está fluctuando. La moneda china está alcanzando alta volatilidad, una volatilidad que había conseguido mantener estable durante las negociaciones de la guerra comercial y que además era un requisito sine qua non para que Donald Trump negociase con China. Pero parece que la cosa se está yendo fuera de control con esto. Y como postre, en la parte final de este vídeo, vas a ver algo que me ha parecido interesante buscar, investigar y que he encontrado a través de un usuario de Reddit que ha publicado la proyección, según una función matemática, de cuál serían los datos de infección de este virus de aquí a los próximos semanas y meses. Y los datos te van a dejar boquiabierto. ¿Por qué es útil esta información? Para los que seguís este blog como referencia en los mercados financieros, en el mundo de la inversión o sencillamente por ver cómo está el mundo. Pero para aquellos que os gustan los temas de inversión y mercados financieros, es curioso que si vemos la proyección y basados en esa función matemática que básicamente trata de coger la pauta de crecimiento que ha tenido hasta ahora este virus, ese crecimiento es evidentemente exponencial, es decir, se acelera, y la función lo que va a hacer es tratar de estimar cuál sería la cifra de aquí a las próximas semanas, teniendo en cuenta los datos oficiales que existen hasta ahora de periodo de incubación del virus. Eso quiere también decir que entonces podremos predecir cuál sería en teoría, y si todo sigue ceteris paribus, es decir, si todo sigue bajo lo previsto matemáticamente hablando, cuál será el punto álgido, el punto máximo de expansión de ese virus y cuándo, a partir de qué momento empezará a haber una contracción del virus y una situación más controlada. Si eso realmente es lo que está determinando el ciclo bajista que estamos viendo ahora mismo, nada más arrancar este 2020, entonces quiere decir que podremos determinar cuándo este fenómeno que está produciendo el ciclo bajista empezará a retroceder. Y eso es muy, muy, muy útil en mercados financieros y en bolsa, ¿verdad? Bien, vamos con ello entonces. Tiro y cambio de diapositiva. Bueno, por supuesto, si no lo estás, te invito a que te suscribas a este canal financiero, Brújula de Mercado, porque te pondré al día, como lo hemos ido haciendo hasta ahora, más de 600 vídeos que llevo subidos en este canal, con material que creo que trato de poneros a la última de todo, ¿vale? Bien, ese menú, esa parrilla que pongo resumiendo lo que vas a ver en este vídeo. Número 1, novedades que no contaremos, es decir, aquellas noticias que han ocurrido y que vamos a dejar de lado sencillamente porque este tema tiene mucha amiga, el tema del virus. Contagio. Jim Rickards nos habla en su blog de que realmente existe un paralelismo entre los contagios que se producen con una pandemia vírica y lo que podría ocurrir dentro del sector financiero si alguno de los países o incluso alguna entidad financiera o banco asociado a alguno de estos países experimentase un impago, un colapso. Si colapsase, sería el paciente cero de un virus que se va extendiendo. No te cuento más porque eso lo veremos ahora en el artículo, ¿vale?
La energía se hunde, y es que Steve Jacobsen, uno de los economistas que más sigo y que más me gusta porque me parece que tiene menos censura a la hora de hablar, dice las verdades como puños. Fue el que en la CNBC dijo que era necesario que Alemania entrase en recesión para la que la Unión Europea empezase a adoptar políticas económicas de estímulo, y fue profético porque precisamente este 2019 cerrado, cuando justamente Alemania ha empezado a presentar datos que inevitablemente la meten ya en cifras de recesión económica, es cuando la Unión Europea, la Comisión Europea, ha empezado a recomendar políticas de estímulo fiscal en Europa que estaban prohibidas prácticamente desde el inicio de la crisis financiera. Así que acertó el hombre. Las petromonedas van detrás. Voy a sacar unos gráficos porque cuando veo el petróleo desplomarse se me ocurre ese olfato de trader que tengo y que tenemos los que os gustan los mercados de divisas y seguís este canal. Si la energía cae, las monedas asociadas a la energía, es decir, los países que venden energía al resto del mundo, tienen unas divisas muy vinculadas a su balanza comercial. Si lo que más venden es energía y esa energía cae de peso, o sea, cae de precio y cae de valor, entonces sus monedas se desploman con ellas. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo claro de un patrón idéntico. El gráfico del petróleo es prácticamente idéntico al gráfico de una moneda muy concreta, de un país muy concreto, que depende muchísimo de la energía y que lo veremos más adelante. China volverá a los 80, porque según los pronósticos que se están dando, nos hablan de que China, en teoría, podría perder hasta 2 décimas porcentuales de su crecimiento, de su Producto Interior Bruto. Si eso es cierto, quiere decir que dado el crecimiento actual de China, que ya era la menor tasa de crecimiento anualizado de 2019, la menor en los últimos 29 años. Si pierde 2 décimas porcentuales motivado por la crisis del virus, significará que China crecerá al ritmo que crecía prácticamente a finales de los años 80. Y esto lo decimos con datos en la mano para que puedas analizarlo tú mismo y comprobarlo traídos de Trading Economics. Y no por último, cisne negro más grave que la crisis financiera 2008. Este artículo que nos hace una cronología y un repaso de por qué creen que este problema vírico, ese coronavirus, podría ser incluso un problema más grave que la crisis financiera de 2008. Y finalmente, esas Coronavirus Future Projections, las proyecciones futuras de la expansión del coronavirus. Esto sí que me parece muy interesante y que además trae números muy concretos por los cuales podemos predecir un poco por dónde iría la evolución de todo esto, ¿verdad? Bien, sí, otras cosas interesantes están pasando y no las vamos a comentar, y ellos son, por ejemplo, una noticia súper interesante que he visto: Facebook contra Trump, el Deep State contra Soros. O el Deep State con Soros, mejor dicho. Deep State con Soros, Facebook con Trump. La noticia básicamente viene porque Soros ha hecho una serie de comentarios contra redes sociales. Incluso, si no me equivoco, googlearlo por ahí, ha dicho que Zuckerberg, el que está, el CEO de la compañía Facebook, debería ser quitado en medio. Eso lo ha dicho, o sea, que debería dejar la compañía. Lo ha dicho Soros, y por eso piensan que Facebook ahora apoya a Estados Unidos, porque de hecho Facebook contó con el apoyo americano a base de promesas durante la legislatura ahora de Trump. Entonces, en este caso Facebook estaría con Donald Trump y con la inteligencia americana, o la facción patriótica como llaman algunos, y el Deep State, CIA o lo que sea, estaría con George Soros, ¿vale? Y eso es interesante porque es el juguillo que ronda cada vez más en internet y que sale cada vez más de esto, ¿vale? La Unión Europea ofrecerá a Reino Unido un acuerdo comercial sin aranceles ni cuotas. Es también profético porque en este canal, durante los últimos 3 años prácticamente, 2 años y medio, cada vez que se ha citado el tema Brexit he dicho lo mismo. La alta dependencia del comercio británico de la Unión Europea, es decir, Reino Unido es prácticamente el 4º mejor cliente de Alemania, de la industria alemana, en lo que se refiere a nivel mundial. Consume o ha consumido más de 90.000 millones de dólares en productos europeos en el año 2018. O 2019, podéis consultar el dato, ¿vale? Pero la cuestión es que no ha dejado de ese patrón, es decir, es un alto consumidor de producto europeo. Si la Unión Europea no hace esto, no ofrece a Reino Unido un acuerdo comercial sin aranceles ni cuotas, significa que pierde mucho volumen en un momento muy delicado. O sea, la Unión Europea ahora mismo tiene que defender su proyecto, y si Reino Unido realmente no tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea, dejará de comprar el producto de la Unión Europea y lo empezará a comprar fuera, ¿vale? Y en ese caso, sí, será el remate final para un problema que se acrecenta en Europa, que es un paro que sigue estando en torno al 10%, una tasa de crecimiento ridícula y una crisis política evidente dentro de Europa por escepticismo al propio proyecto europeo.
Y como tercera novedad que también valdría la pena comentar, pero que insisto, no vamos a profundizar en ella, es sencillamente el New Dawn Brexit To-Do List. Money, Charming, Trump and Making Friends. Os recuerdo sencillamente que una de las promesas que hizo Donald Trump fue que si el Brexit se efectuaba como había sido votado y rompía con la Unión Europea, Estados Unidos firmaría un acuerdo histórico con Reino Unido de libre comercio. Y eso es el flujo de hacia dónde van las cosas. La Unión Europea propondrá negociaciones comerciales a Reino Unido ahora que ya no está dentro de la Unión Europea. Y Estados Unidos también propondrá acuerdos de libre comercio con Reino Unido ahora que no está dentro de la Unión Europea. Esa es la verdad que tanto les costaba decirnos cada vez que hablaban del Brexit, ¿vale? Y el tiempo nos ha dado la razón. Y ahora entremos ya en materia. How Jinping will save the world from coronavirus. Este es un artículo que os he traído también de Economic Prints, que es un blog que descubrí hace tiempo y que alguna vez he citado algún artículo de ellos, y que se vuelve interesante. Fijaos, dice: el ejemplo de los flagelantes que detuvieron la plaga de la peste negra no es absurdo. Y es que el artículo empieza, lo podéis buscar, ¿vale? Porque el título es ese. El artículo donde se empieza hablando que durante la peste negra muchas personas trataban de salvarse de la peste negra o luchar contra la peste negra flagelándose, ¿no? Atizándose, latigazos en la espalda. Incluso gente de clase alta de la sociedad dejó todo y se fue a peregrinar dándose latigazos en la espalda para acabar con la peste negra. Y aquí está la similitud, porque este blog económico trata de hacer un ejemplo de cómo los bancos centrales son esa especie de flageladores que se dan latigazos en la espalda tratando de salvar algo que es insalvable, o lo que va a comentar más adelante ahora en el artículo, que quizá el tema del virus o el coronavirus es sencillamente un catalizador para algo que era insostenible. Un mercado financiero que es un castillo de naipes a nivel mundial y que todos los que conocen con profundidad el sector financiero lo saben sencillamente porque se sostiene sobre un dinero, papel, que se fabrica constantemente para tapar agujeros de un sistema financiero global que colapsó hace años. Aún así, los presentamos para subrayar varios puntos. 1. Los humanos a menudo son irracionales, especialmente en tiempos de crisis. Y 2. La asignación errónea de la causalidad es un activo común a la ignorancia, especialmente cuando se trata del análisis económico moderno. Es decir, la ignorancia va asociada a esa causalidad. Pensamos que todo lo que está ocurriendo es motivado por otra cosa, porque en realidad no sabemos por qué está ocurriendo, ¿vale? Y dice: una táctica popular de los planificadores centrales, por ejemplo, es apuntar a una estadística económica, como el bajo desempleo, el autoadular para los mercados de crédito, de alguna manera crea riqueza y prosperidad. Dice, maniobrar hacia abajo. Bombear dinero falso a los mercados de crédito, de alguna manera crea empleo. Bombear dinero falso a los mercados de crédito, de alguna manera crea riqueza o prosperidad. Del mismo modo, cuando la curva de rendimiento se invierte, la economía se estanca y los planificadores centrales siempre buscan un culpable conveniente. El otoño pasado, cuando la economía cayó, la guerra comercial con China fue el culpable. Ahora es el coronavirus chino. Jeffrey P. Snyder, de Alhambra Investments, ofrece la siguiente información. La corriente principal necesita culpar a algo, y dada la conveniencia del momento, entre el proteccionismo y la aparición inesperada de esta recesión global, sincronizado en caso de que esta última vuelva a encenderse, al no haberse extinguido realmente, China proporciona fácilmente el próximo chivo expiatorio. ¿No sería irónico si se descubriera que el virus saltó de las cabras a los humanos? En este punto, todavía es demasiado pronto para decirlo. El coronavirus de China, como brotes pasados de gripe aviar o SARS, probablemente no sea nada, pero posiblemente sea todo. Verás, cada burbuja finalmente encuentra su pin. Quizás el coronavirus es el pin de las burbujas gemelas del mercado de acciones y bonos que han eludido con elegancia en las últimas décadas. Es decir, toda esta montaña o bola de nieve gigantesca que se ha formado con las políticas monetarias de los bancos centrales podría ser detonada con una historia como esta. La curva de rendimientos puede estar invirtiendo por primera vez desde octubre, pero si esto es una señal de que la Reserva Federal bombeará más dinero falso, tal vez, una vez más, sea optimista para el S&P 500, para Wall Street. Es decir, el hecho de que la curva de tipos se esté invirtiendo, el hecho de que existe una amenaza, un chivo expiatorio como el coronavirus, quizás sea incluso optimista, porque significará que la Reserva Federal, el mayor banco central del mundo, volverá a activar las máquinas e imprimir más billetes una vez más hasta el absurdo.
Y te dice, mientras tanto, una cosa que está clara como el cristal, las vacaciones del año nuevo lunar de China se han arruinado y Xi Jinping, el líder supremo de China, está loco. Recientemente también destiló el desafío del coronavirus en una pepita del tamaño de un bocado. Y pone, la epidemia es un demonio, no podemos dejar que el diablo se esconda. Si esto se intensifica a una pandemia completa, el señor Xi se verá obligado a unirse a una procesión de flagelantes en Beijing. Se azotará tontamente para liberar al mundo del coronavirus. Esto ha funcionado antes, funcionará de nuevo. De algún modo nos dice que si el presidente de China, de la segunda mayor economía del mundo, con mayor influencia en la economía global, se compromete con destruir este virus y hacer lo imposible para destruirlo, él lo compara con los flagelantes porque dice, no es por el virus, es porque el sistema económico, mejor dicho, el sistema financiero global, es un castillo de naipes que está esperando sencillamente un soplo de aire, como puede ser este virus, para tumbarlo todo, pero no estará relacionado con el virus de por sí, ¿vale? Y aquí vamos al blog de Jean Richards que dice, una dinámica similar se aplica en pánicos financieros. Puede comenzar con la quiebra de un banco o corredor como resultado de un colapso del mercado. Un paciente financiero cero. Entonces, Jim Richards ha empezado hablando en su último reporte del coronavirus también. Increíble, ¿verdad? Pero, en este caso, lo que utiliza es toda la historia del virus y de cómo se extiende, las pandemias, etcétera, para hablar de que eso en realidad ocurre en el sector financiero cuando una entidad colapsa. Digamos que un fondo de inversión, un banco, una entidad de crédito o cualquiera de estos, llegase a colapsar, sería el paciente cero y a partir de ahí todos los que estén contagiados financieramente con él, es decir, que posean títulos de deuda de esa entidad financiera, obligaciones de esa entidad financiera y que no puedan ser cobradas porque ha colapsado, entonces automáticamente estarán infectados. Y si ellos no pueden hacer frente a sus propias obligaciones porque las obligaciones de la entidad originaria, el paciente cero, han petado, han reventado, han explotado, entonces irá como como fichas de dominó una tras otra. Pero la angustia financiera se extenderá rápidamente a los bancos que hicieron negocios con la entidad fallida, y luego a los accionistas y depositantes de esos otros bancos, y así sucesivamente hasta que todo el mundo esté en manos de un pánico financiero como sucedió en 2008. Aquí Jim Richards está hablando de que esa pandemia financiera se produjo y se producirá. La energía se desploma y aquí saco ese tweet de Steve Jacobs en donde nos dice: The economic damage from virus and through it economic slowdown can only really be monitored in oil market. El impacto de ese virus, el daño de ese virus y de su desaceleración global solo puede ser realmente monitoreado por el mercado de energía, de combustible. One of the few freely trade price discovery markets despite OPEC peak to throw down 22% at risk of attack 50-10 multiple law and break bad omen for global GDP. Fijaos que además nos da una cifra 50-10 que está precisamente entre los objetivos que tengo marcados en un gráfico que viene desde el año 2016, es la proyección de ese gráfico. No lo he tocado, sencillamente he ido a los históricos de gráficos que tengo guardados y el precio actual está justo taladrando la tendencia alcista formada de hace 3 años en petróleo, que casualmente me da 51 y 45 como rangos de zona de compra, ¿vale? Por eso lo he puesto. Pierde la tendencia de los últimos 3 años y niveles de compra más próximos a 51 y 45, que son estos, ¿vale? Entonces aquí tenemos cómo perfora la tendencia de los últimos 3 años porque se inicia en 2016 y vemos cómo más son 3 golpes de efecto bajista sobre el mercado del crudo que llevan paradas muy concretas. Lo tenemos aquí en 51,05 y en $45 el barril Brent. No te vayas al West Texas porque esta proyección está hecha con el Brent, que es el que está en Medio Oriente, ¿vale? Y aquí entramos con las petromonedas se hunden. ¿Por qué? Porque daos cuenta, echad un vistazo, es aquí cuando realmente aprendes de bolsa, como a la izquierda tenéis el gráfico del mercado de la energía, del petróleo, del barril Brent, y a la derecha tenéis el mercado del rublo contra el dólar, la moneda rusa contra el dólar. Fijaos cómo se desploma el rublo contra el dólar en 3 golpes prácticamente simétricos e idénticos a los que tiene la caída del crudo. Podéis ver cómo realmente los dos gráficos tienen unos movimientos casi simétricos, muy bien trazados. Vamos a dibujarlo para que se vea. Fijaos cómo hace este tobogán, luego hace 1, 2 y pico de vuelta, tobogán, 1, 2, de vuelta, ¿lo veis? Y último tobogán, ¿lo veis ahí? Entonces, increíble, ¿vale? Podéis ver perfectamente cómo
realmente se sincronizan y cómo las monedas que dependen del combustible llevan un pulso prácticamente idéntico con el mercado de energía. Por cierto, si os gusta el rublo, pero queréis ver más ejemplos de esto, os invito a que miréis el CAD, que es uno de los países con mayores reservas de energía, de petróleo. Miréis el NOK, que es la corona noruega, porque Noruega, su balanza comercial también depende de la venta de salmón, de la pesca, y de la venta de combustible, de petróleo. ¿Vale? Y con esto seguimos. China volverá a los 80 porque, en realidad, cuando analizamos esta predicción que nos daba de que podría llegar a perder un 2%, según son las cifras que he oído desde la semana pasada hasta ahora, un 2% del GDP, del Producto Interior Bruto de China, una contracción de ese 2%. Si eso ocurriese, fijaos que la tasa de crecimiento ya es la menor en 29 años, ese 6,1% creo que ha sido el del año 2019, pero si ocurriese, nos estamos metiendo ya en un 4%, y un 4% son cifras no registradas, echadle un vistazo a ese gráfico, no registradas desde los 80, finales de los 80, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Ya en el año 92 la cifra estaba por encima del 8%. Si bajamos a un 4% de crecimiento en China, es un tsunami para el crecimiento económico global, porque tened en cuenta que es la segunda, lo repito, mayor economía del mundo, ¿vale? Y por cierto he puesto ahí esa imagen de Regreso al Futuro porque me parecía que era una auténtica pasada el considerar este factor, ¿vale? Y bueno, en este punto, algunas reflexiones antes de que entre en materia con el tema de por qué podría ser peor que la crisis 2008 y luego que demos esa proyección a futuro de cuáles serían las cifras de este virus de aquí a las próximas semanas hasta que alcancemos la semana más caliente, más, digamos, puntera, ese punto de inflexión a partir del cual empezarán a decrecer los casos. En teoría, claro, ojalá. Incubación de 5 a 14 días, el portador del virus puede estar en contacto con decenas de personas durante los primeros días y estas con otras tantas, es por eso que aumenta exponencialmente la expansión del virus, exponencialmente, porque el que esté infectado entre 5 y 14 días no siente nada y puede estar contagiando a otros, y estos otros a otros, que 5 o 14 días después se manifestarán. Por lo tanto, no podemos saber exactamente hasta dónde llega el número de contagios. Tendríamos que empezar a contar esos 14 días desde que se considera que hay una especie de cuarentena en las zonas que ya están infectadas. Y a partir de ahí habrá ciertos rebrotes en otros sitios. Esto por lógica y por un pensamiento matemático obvio, ¿vale? Que tendría que ser así. Brote pudo comenzar a principios de diciembre en China. Tened en cuenta realmente que esto se está hablando ahora constantemente en los medios, pero que pudo empezar, y muy probablemente lo hizo, a principios de diciembre, si no incluso antes, en China. Por lo tanto, si ese brote empezó a principios de diciembre y se vuelve ahora noticia y pega el pelotazo en finales de enero, última semana de enero, primera semana de febrero, es cuando se vuelve viral por completo y se expanden los casos, significa entonces que no hemos visto nada, porque faltará ahora por ver cuál es el desarrollo de esto dentro de 15 días, ¿vale? El ratio de contagio parece ser fuertemente elevado y en eso me baso en este vídeo que os he puesto aquí al lado que habla Chris Mertenson Report on Pandemic Preparation. Y entonces te habla de que tiene un New Data of Road Risk of Contagion o lo que sea Massive Contagion Risk, no tengo ni idea, no soy médico. Dice, en este vídeo analiza por qué considera que en realidad el ratio de contagio es extremadamente elevado o más elevado de lo normal para este tipo de virus, que no es como una gripe más, ¿vale? Dicen que es más leve que la gripe común. Es una reflexión que me he hecho los últimos días y que he hecho con amigos cuando hemos hablado del tema, ¿vale? Atentos. Dice que es más leve que la gripe común. Toda la versión oficial dice que esta gripe, este virus, no es tan mortífero como la propia gripe, ¿no? Y eso hasta ahí tiene su lógica. Y de hecho, si miran las cifras, la cantidad de fallecidos por gripe común anualmente se cuentan por cientos y si no por miles en algunos países. Por lo tanto, esto no es tan alarmante, ¿no? Pero si eso es correcto y si eso es verdad, la pregunta es por qué están poniendo ciudades enteras y millones de personas en cuarentena y cerrando espacios aéreos. Si no es tan peligrosa incluso como la gripe común, es incluso menos peligrosa que la gripe común, ¿por qué cierran fronteras y ponen en cuarentena a millones de personas? ¿Acaso con la gripe común no ponen a la gente en cuarentena? No lo hacen. ¿Y por qué lo están haciendo con esta si es incluso, total, es menos peligrosa? Aquí es la parte que me parece incoherente de la versión que nos están dando de todo esto, ¿vale? Un cisne negro más grave que la crisis financiera de 2008. ¿Contagiaría el mortal coronavirus a la economía mundial? Entremos ahora en detalle con esto. A medida que crece el número de víctimas mortales y los infectados por el brote del coronavirus 2019 nCoV, también lo hace la preocupación sobre el impacto económico que puede tener la epidemia en China a escala mundial. El brote,
que ha coincidido con las fiestas nacionales más importantes del gigante asiático, ha afectado ya a los sectores como el transporte o el turismo, así como los mercados bursátiles y las materias primas, provocando además el cierre de fábricas y empresas. McDonald's, Starbucks, WeWork, H&M, Disney son algunos de los gigantes empresariales que optaron por cerrar sus negocios en el país asiático. ¿Qué impacto tiene en la economía china? Tras permanecer una semana cerrada por la festividad del Año Nuevo Lunar, la bolsa china se ha hundido este lunes en medio de la propagación del coronavirus. Su principal índice de referencia, el Shanghai Composite Index, ha cerrado la jornada con una caída del 7,8%. Se dice pronto porque esas caídas no se han producido ni durante la guerra comercial, ¿vale? Marcando niveles mínimos de casi 2 meses. Asimismo, el valor del yuan se sitúa en su nivel más bajo en lo que va de año. ¿Os dais cuenta cómo para sostener la bolsa rebajan el valor de la moneda? Porque lo que hacen realmente es emitir más compras, nuevos yuanes frescos en el mercado. Y eso baja el valor de la moneda, ¿vale? El subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Lian Weilian, ha reconocido que la economía nacional se enfrenta a un impacto negativo cada vez mayor a causa del brote. Sin embargo, también puntualizó que este efecto será a corto plazo, ya que las autoridades del país asiático tienen plena confianza y capacidad para minimizar el impacto de la epidemia en la economía. Veremos si es así. Y además lo veremos muy pronto, ¿verdad? ¿Qué medidas se toman? Es un intento por suavizar el golpe de la economía del país asiático. El Banco Central de China, atención, el BOC, el Banco Popular of China, ¿vale? El Banco Central de China redujo la tasa de interés de los acuerdos de recompra inversa de 10 puntos básicos, es decir, lo que ha hecho ha sido rebajar los rendimientos de los bonos, es decir, tranquilos, vamos a poner más baratos los bonos para que podáis refinanciaros si hay problemas de liquidez, si hay problemas ¿cómo diríamos? De solvencia, ¿vale? O sea, no os preocupéis, vamos a poner el dinero barato. E inyectó este lunes casi 174.000 millones de dólares de liquidez en los mercados. También se informa que el Ministerio de Finanzas de China otorga subsidios para los pagos de intereses a algunas empresas afectadas por el brote. Es decir, están sacando billetes, están dándole a las máquinas de imprimir para que no le falte pasta a nadie. Una vez más, lo que nos comentaba el blog que citábamos antes de Economic Prisma, que nos dice realmente: el virus es la excusa, realmente las máquinas van a volver a salir, van a volver a inflar las bolsas para que esto no se caiga porque cada vez es más irreal, ¿vale? Un cisne negro más grave que la crisis financiera 2008-2009. Sigamos con estos mercados virtuales. Entre tanto, en una revisión del mercado publicada el jueves pasado, Moody's Analytics constató que la propagación del nuevo coronavirus podría convertirse para la economía mundial en un cisne negro más grave que la crisis financiera 2008-2009. Cuidado, no lo está diciendo cualquier loco en un blog, no lo digo yo, no lo dice Brújula de Mercado, es que lo dice Moody's Analytics, ¿vale? Estos que solamente se les paga y muchísimo dinero por parte de entidades financieras y por parte también de gobiernos, se les paga para que hagan reportes económicos, es su único trabajo. No tienen que estar currando como tú, como yo, y luego haciendo un reporte aquí en un vídeo que luego renderizo y subo a YouTube, sino que esta gente solamente está todo el día analizando datos, ¿vale? Imagínate lo que haríamos si estuviésemos todo el día dedicados como ellos a esto. Entonces dice, más grave que la crisis 2008-2009, en referencia a un evento impredecible que provoca graves consecuencias. Eso es un cisne negro por definición. La agencia explica que, a diferencia del colapso del mercado hipotecario de Estados Unidos, nadie predijo el surgimiento de una pandemia potencialmente devastadora a principios de 2020. Es un cisne negro porque nadie predecía que un virus, una gripe, podría tumbar los mercados. ¿Hasta qué punto puede paralizar la economía una pandemia mundial? Además, los analistas de Moody's han detectado que el coronavirus ha dejado secuelas en algunos indicadores clave que afectan a la economía global. En particular, se ha registrado un impacto negativo en el índice de precios de metales industriales que se encuentra en clara correlación con el crecimiento económico mundial. No he sacado el gráfico, amigos, pero si queréis verlo, ¿a qué se está refiriendo? Los seguidores habituales de Brújula de Mercado ya habéis aprendido hace mucho tiempo esa lección. Están hablándonos del mercado del cobre. Hace tiempo analizamos cómo la desaceleración económica de China podía ser previsible mirando el mercado del cobre cuando empezó, antes de que saliesen los datos de desaceleración industrial. Porque el cobre es uno de los principales metales utilizados en circuitos y principalmente demandado por China. China es el país que más acapara el cobre en el mercado mundial, y cuando China frena, el mercado del cobre empieza a desplomarse porque deja de consumir cobre. Igual que la energía, la mayor industria, la fábrica del mundo es China. Y cuando las fábricas paran o bajan el ritmo, dejan de consumir combustible, así como el transporte, que se está paralizando también, ¿vale? ¿Qué país es el que más cobre vende? Chile. Así que Chile tiene que vigilar su moneda porque la cosa se pone complicada. Y dice, en la misma línea, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Georgieva,
afirmó el viernes en declaraciones a la prensa que además de estar afectando ya a la economía china, el brote coronavirus supone un riesgo para el crecimiento económico mundial. Es una genio, ¿no? O sea, realmente esto ya lo hemos visto y lo hemos comentado aquí. A largo plazo no lo sabemos, tenemos que evaluar lo rápido que toman las medidas para contener la propagación del coronavirus y lo efectivo que será esta acción, ¿vale? No soy el presidente del Fondo Monetario Internacional, soy Gonzalo Cañete, esto es brújula de mercado, pero esta previsión vamos a darla más detallada nosotros que la presidenta del FMI. ¿Cómo? Con datos que vamos a sacar en este reporte. O sea, este vídeo va a darte más detalle que las declaraciones que ha hecho la presidenta del FMI, ¿vale? Ahí queda eso en el tintero. Explicó Georgieva, destacando que ya se observan los efectos del virus en torno a la actividad manufacturera, además del impacto en los viajes y el turismo. No estamos preparados. Un reciente informe de la Junta Monetaria de Preparación Global, un panel independiente de expertos creado por el Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud, la OMS, advierte que de un aumento del riesgo de epidemia mundial grave con decenas de miles de víctimas y consecuencias devastadoras para la economía mundial, y ante la que el mundo no estaría preparado. Entre otros argumentos, el documento destaca que las epidemias y las pandemias perturban el comercio y el turismo, que son los principales motores económicos mundiales. El mundo se ha vuelto más interconectado en términos de cadenas de valor y de movimiento de población, y no solo en caso de los países ricos. Las probabilidades de que una pandemia mundial esté creciendo, si bien los avances científicos y tecnológicos brindan nuevas herramientas para proteger la salud pública, también permiten que los microorganismos causen enfermedades, sean dañinos, diseñados y recreados en laboratorios, lo que aumenta el riesgo de una epidemia deliberada que sería más difícil de combatir. Es decir, lo que nos está diciendo es que el mundo de hoy tiene mayor tecnología para defenderse de una pandemia, pero también es cierto que precisamente porque tiene esa tecnología se podría fabricar una pandemia mucho más complicada de combatir, y esperemos que se equivoquen. El mundo no está preparado para una pandemia de patógenos respiratorios virulentos de rápido movimiento. La pandemia mundial de influenza de 1918 enfermó a un tercio de la población mundial y mató a 50 millones de personas. Si un contagio similar ocurriera hoy en día, entre 50 y 80 millones de personas podrían fallecer. Además, tal pandemia podría causar pánico, desestabilizar la seguridad nacional e impactar seriamente en la economía y el comercio mundial, alertan los expertos. Es decir, básicamente que si esto ocurriese y se fuese de las manos, más te vale que ibas en la montaña, en una huerta y con una escopeta, porque los que iban en ciudades grandes, pues la desestabilización social podría ser bastante peligrosa, ¿no? Wuhan, Coronavirus Future Projections. Aquí ya entramos en el postre de este vídeo y se termina con esto, llevamos media hora de vídeo ya, ¿vale? Y básicamente es la cronología. El 8 de diciembre, primer caso denunciado, 8 de diciembre de 2019, 8 de diciembre, ¿vale? Fijaos, 9 de enero, 41 infecciones. 23 de enero, Wuhan entra en cuarentena. 23 de enero, hace nada, hace una semana y pico, entra en cuarentena. 24, 887 confirmados. 26 de enero, 2065. 28 de enero, amigos, hace nada, o sea, hace 4 días. 4.500, 29, 6.086. A día de hoy, es decir, estamos a día 2. 17.000 casos. De 6.000 el día 29 a 17.000, más de 17.000 casos 48 horas después. El crecimiento es exponencial, amigos. La curva se está yendo cada vez más inclinada hacia arriba. Por lo tanto, ese es el brote, ¿vale? Ahí está. Existe un posible periodo de incubación de 1 a 14 días para el coronavirus antes de que se muestren síntomas de infección. Como resultado, cualquier tipo de infección se produjo antes de la cuarentena de la ciudad de Wuhan. Seguirá añadiendo los números de hasta 14 días a partir del 23 de enero de 2020. Es decir, si se cerró las fronteras el 23 de enero, toda la gente que hasta ese día pudo salir ha sido portadora y por lo tanto producirá que el brote siga creciendo hasta que se pare. Lo que significa que los números de infectados continuarán creciendo exponencialmente hasta el 6 de febrero de 2020. ¿Por qué? Porque suma a esos 23 de enero, cuando se cierran las fronteras, le suma 14 días más en los cuales quien salió de la ciudad manifieste que está infectado y acabe siendo confirmado como infectado. Pero hasta que ese día 6 de febrero no llegue, no podrán determinar a aquellas personas que salieron de la ciudad que estuviesen infectadas. Y por lo tanto no podrán identificarlas hasta que no pasen los 14 días que confirmen que están enfermas. Si en 14 días no se han puesto enfermas, que no estaban infectadas. Pero mientras tanto estarán rulando por el mundo, dando vueltas por ahí y pudiendo estar hasta esos 14 días, hasta ese 6 de febrero, hasta dentro de exactamente 4 días, dando vueltas por ahí.
Entonces, en 4 días veremos realmente de toda la gente que pudo salir hasta el 23 de enero quién podría estar infectada. Y a partir de ahí podrán seguir con quién tuvo contacto y quién se ha podido infectar. Y aparecerán más casos, evidentemente. Número de infectados en proyecciones en China. En China, proyección de infectados. Nos habla de que para el 7 de febrero, para este fin de semana, el caso debería ascender a 144.000 infectados. 144.000 infectados para entonces, para finales de justo de febrero. Ojo, este artículo, esta línea de Reddit que he sacado de Reddit del usuario que tenéis aquí, BeautifulBat9, lo podéis buscar porque he mantenido el título que le ha puesto, Wuhan Coronavirus Future Projections, y además os he puesto el enlace, está ahí abajo, ¿vale? Por si queréis buscarlo. Pero este usuario de Reddit, además, lo ha hecho bastante antes, es decir, ha acertado con el pronóstico de cuánto sería la cifra a día 7, no, a día... Estamos a día 2, 24.000. 1 de febrero, 18.000. Hemos superado los 17.000, ¿vale? Entonces, prácticamente va muy acorde con la proyección que ha hecho. Entonces, significaría que serían más de 100.000 para este fin de semana. Dada la magnitud de la crisis, antes del 6 al 7 de febrero, el aumento diario de casos confirmados seguirá siendo tremendamente alto y obstaculizará seriamente y empujará la infraestructura de la salud china a su límite. Es decir, van a ejercer muchísimo estrés sobre la infraestructura de salud china. Esto no incluye el incubamiento y la disminución deliberada de los números, o incluso aquellos casos en los que se niegue a recibir a pacientes o los envíen de regreso a casa a los que estén en cuarentena domiciliaria. Es decir, no incluye que pueda haber incluso modificaciones de los datos. Quiere decir que de la proyección que nos dé, no está incluyendo que después nos estén confirmando los datos reales o simplemente nos den un sesgo y nos digan, bueno, es una aproximación. En realidad, para que no cunda el pánico, son menos casos, ¿vale? Wuhan Coronavirus Future dice, 2 condiciones importantes para entender esto. Las infecciones asintomáticas son insignificantes e inexistentes. Es decir, generalmente habrá infecciones que manifestarán casos concretos. Y la transmisión de humano a humano fuera de China sigue siendo insignificante. Es decir, el ratio de transmisión que ha habido fuera de China es extremadamente bajo comparado con todo. De hecho, el 96% de todos los casos se condensan en una sola provincia china. El resto del mundo pues tiene casos muy aislados. Por lo tanto, parece estar bastante controlado. Por lo tanto, siempre que se cumplan estas 2 condiciones, dice el usuario, la crisis estará en gran parte contenida en China y el resto del mundo podrá respirar mejor después del periodo excepcional del 6 de febrero de 2020. Es decir, cuando veamos ese pico en el cual la gente que pudo salir de China antes del 23 no se ha puesto enferma o de ponerse enferma ha sido localizada, tratada y se ha rastreado con quien ha tenido contacto, entonces entrará la situación bajo control y ese punto llegará 14 días después, periodo de incubación, desde que se cerraron las fronteras. Y dice, así esperaré que el crecimiento lineal después del 6 al 7 de febrero dure otra semana más. Es decir, a partir de ese momento se supone que habremos alcanzado el pico de expansión del virus y empezará a decrecer o a tener un comportamiento lineal, no exponencial, lineal porque podrán ser identificados y calibrados los infectados, y a partir de ahí incluso se podría llegar a decrecer la infección. Proyecciones solamente en China te dan incluso que para 22 de marzo, finalizando esta proyección matemática que ha hecho él, claro, el crecimiento va disminuyendo, se va desacelerando, empieza a hacer una progresión lineal, ya no es exponencial, y por lo tanto crece más despacio, pero aún así llegaría a cifras, según su estimación matemática, de más de 500.000 de infectados el 22 de marzo. Fijaos hasta dónde llega, en resumen, el resumen del usuario de Reddit, insisto. Enero 2020, explosión de casos de coronavirus. Febrero 2020, pico de casos de infección y disminución. Marzo 2020, situación estabilizada. Abril y mayo, situación totalmente bajo control. Junio, julio, derrota final del virus. Agosto, diciembre, limpieza de los pacientes infectados restantes y conclusión completa de la crisis. Es decir, un año entero, pero sobre todo la parte fundamental es que es ahora en febrero cuando podremos ver, se supone, el pico de mayor virulencia. Resumen de todo esto, los mercados no se van a tranquilizar durante el mes de febrero, porque si esto sigue realmente en esa proyección geométrica, exponencial de casos, en realidad lo que veremos es que se van a volver aún más paranoico la gente, va a haber aún más miedo y va a haber más bombardeo masivo. Pero pasado un punto de inflexión cúspide durante ese mes, en principio, y bajo la teoría de esta proyección matemática, todo empezará a decrecer y volver a la calma, ¿vale? Así que nos espera un mes calentito. Espero que te haya gustado este video reporte, 38 minutos ya, ¿vale? Nos vemos en los siguientes y os espero en los comentarios. Cuidaos. Chao.